Se realiza la audiencia de legalización de captura e imputación de delitos contra un docente, pues quien es su padre. ¿Qué podemos decir pues de este proceso penal que de una u otra manera pues ha dado mucho de qué hablar en la opinión pública en el departamento de Casanare? Sí, muchísimas gracias. Mira, yo soy la hija, soy abogada. Mi padre es hija de 3 mujeres. No ha habido tacha de algún acto violento o sexual en contra de nosotros ni de su familia. Tiene 42 años de matrimonio, un matrimonio hermoso que cualquier persona puede dar fe de él. Es un funcionario público de hace más de 30 años, en donde no ha tenido ningún proceso sancionatorio, no tiene antecedentes judiciales. Mi padre es una persona muy talentosa y muy cariñosa de su familia. Yo lo que le puedo decir es que últimamente a la Fiscalía le han puesto metas muy altas en relación a delitos contra la violencia infantil. De hecho, les pusieron unas metas muy altas en una cacería de brujas que empezaron desde diciembre del año pasado. Si usted revisa las estadísticas en el Ministerio de Educación o de los colegios, hay una campaña en donde les están diciendo a los niños que si ellos dentro de su inmadurez psicológica, ¿sí? Pudieron haber sido de alguna manera tocados o pudieron haber sido conducidos a ciertas conductas, eso puede estar dando lugar a un abuso o a un acto sexual en contra de su voluntad. Entonces, esto ha motivado a que los padres les pregunten a los niños en esas campañas si realmente han sido objeto de esos tocamientos o de palabras o de algunas conductas irregulares, lo que da la impresión de que con base en esas cuñas radiales, en esas metas de la Fiscalía, si usted averigua en la Fiscalía, el día de ayer habían 4 personas que estaban sindicadas por el mismo delito. Es una cacería de brujas en este momento, el hecho de que cualquier tipo de denuncia se inicie con una orden de captura, y son penas bastante delicadas donde hay reproche de la sociedad, y en mi concepto mi papá ha sido un chivo expiatorio en este caso, ¿sí? Porque necesitan ejemplarizar este tipo de conductas. Yo estoy absolutamente segura de que mi papá no cometió ese hecho, total y absolutamente segura, y toda su esposa y toda su familia estamos totalmente convencidos. Generalmente o principalmente, ¿cuáles son los hechos de los que se le acusa a él en este proceso? Hay una diferencia entre acceso carnal y acto carnal, acto abusivo. En este caso es acto abusivo, la adecuación de la conducta penal. Se supone que en este caso del sindicado aparentemente hubo tocamientos con la niña. Al parecer habían algunos ofrecimientos de regalos, supuestos regalos, pero en la declaración de la niña dentro de la audiencia, la niña primero no individualizó totalmente a la persona que supuestamente le cometió este tipo de situaciones. Dice que es una persona alta. A veces dice que es alta, después dice que es baja, después dice que es delgada, después dice que es blanca, y mi papá no reúne esas características, por un lado. Segundo, al principio la niña dice que ella, la persona que estaba pues en la instrucción con ella, le hacía que su ropa interior se bajara, se la subiera, se la bajara, se la subiera, pero más adelante de la declaración ella dice que eso no ocurrió varias veces, sino que solamente ocurrió supuestamente una vez. Entonces, la abuela de la niña ha sido incisiva y ha agredido a mi papá verbalmente, diciendo que mi papá la accedió, y realmente mi papá no la accedió en ningún momento. Las pruebas no son contundentes. La niña, dentro de su madurez psicológica, no sabemos en qué condiciones socioculturales viva la niña. Supuestamente su mamá es una madre soltera, su abuela no ha tenido esposo. La niña puede tener confusiones entre lo que es la relación de un hombre de sentimental con la relación de un amigo o de una persona que le está instruyendo una tarea como es el arte del dibujo. Entonces yo pienso que en este momento el CTI y todas las autoridades penales tienen que fortalecerse en realmente indagar si de verdad este tipo de conductas se están cometiendo, ¿sí? O es parte de la presión psicológica que se está haciendo sobre algunos niños que bajo esa inmadurez psicológica por ser infantiles no han logrado discernir si realmente es un acto abusivo o no lo es.
Entonces, lo único que yo le pido, pues, en este momento, pues, a los medios de comunicaciones es mesura frente a este tipo de situaciones, porque usted no sabe lo que le destruyen la vida familiar. A mi papá lo pudieron haber citado en su casa porque él no se va a ausentar de acá, pero le hicieron una captura pública en una plaza pública cuando a él lo pudieron haber citado y seguro él hubiera comparecido al proceso. Usted no sabe lo que le destruye su imagen de 30 años, su imagen ante su familia, su credibilidad, aunque yo como hija, la mano sobre la Biblia y sobre la vida de mi hijo, porque también tengo un hijo, que mi padre no cometió ningún tipo de acto. En este caso, su padre sí es docente de esa niña, de la que hoy en día pues se dice que sufrió este tipo de actos abusivos. Mi papá es instructor de dibujo con la Gobernación de Casanare. Él sí ha sido instructor, pero no solamente de la niña. Ustedes pueden ir a las instalaciones de ese lugar, pueden ver que son sitios abiertos, allá hay coordinadores, hay celadores, ¿sí? ¿Cómo pudieron haber pasado estos actos a puerta abierta, con demás niños, ¿sí? ¿Por qué tenía que ser la niña? ¿Por qué el señalamiento de la niña? Porque no se indaga si realmente él tuvo conductas indebidas con otros niños en su salón de clases, o si alguna vez alguna madre ha habido una queja, ¿sí? Yo pienso que en este momento la Fiscalía tiene que dar resultados. Ha sido incisivo con propagandas, en instrucción de policía en los colegios, en donde han presionado a los niños de situaciones que de pronto ellos todavía no pueden discernir. Habrán casos muy ciertos y la justicia tiene que llegarle a las personas que realmente han cometido estos hechos. Y yo admito que mi papá tiene que seguir en esta investigación para que su buen nombre sea limpiado, ¿sí? Y se evidencia que hay muchos casos injustos y que hay muchas personas que están presas, muy seguramente porque las pruebas que se adelantan en la Fiscalía, por ese afán de dar resultados, son antitécnicas, son violatorias al debido proceso. En este proceso no se le permite hablar a la víctima en la audiencia, no se le permite hablar al sindicado en esta audiencia, es totalmente violatorio al debido proceso. Solamente se parte con prisión penitenciaria con base en unos hechos que el fiscal lee y no vienen a propia voz de la víctima. Se entiende que es una menor, que es una niña y que hay que respetar pues, sus condiciones, pero tengas en cuenta que las declaraciones de la niña, si se revisan, hay serias contradicciones, la niña no tiene claro, primero, la individualización de la víctima y segundo, si esa situación ocurrió una o varias veces. ¿Esos hechos habrían ocurrido para qué fecha más o menos? Pues aparentemente ocurrieron es que la verdad la niña no tiene claro en qué lugar ni cómo ocurrieron, ¿sí? Yo tengo entendido de que mi papá tenía que entregar unos regalos para diciembre en la Gobernación, ¿sí? Por una campaña de recolección de juguetes, ¿sí? Yo conocí esos juguetes porque él me mencionó, yo misma la acompañé a comprar esos juguetes. Él tenía esos juguetes en la oficina, aún los tiene. Esa oficina está clausurada y pueden revisar su computador, si hay fotos de niños o está su tablet, pueden revisarlo abiertamente y esos regalos estaban ahí en su escritorio. La niña le dijo, ¿por qué no me regala ese juguete? Mi papá dijo, yo no tengo niñas a quién más regalárselo, pues si quiere cójalo, pero entonces no le diga a nadie porque los demás me van a decir que también le regale los otros juguetes, cójalo. Entonces eso es lo que se ha venido malinterpretando, malversando en este tipo de situaciones. ¿Conoce usted de pronto cuáles son las pretensiones en este caso de la familia? ¿Usted ha podido tener algún tipo de comunicación directa con ellos? No, y no lo pienso hacer. No lo pienso hacer porque puede haber una intención económica, pero eso le corresponde a la Fiscalía dilucidar si realmente es una intención económica o la niña está siendo presionada por alguno de sus familiares con alguna intención de perjudicar por alguna razón que desconocemos a mi papá, ¿sí? Pueden haber muchas posibilidades por las cuales lo quieran perjudicar una tercera persona y está la niña siendo presionada. Puede ser cualquier situación que si yo me atrevo a hablar con ellas, las busco, pueden malinterpretarse, pueden estar pensando que nosotros estamos ofreciendo alguna dádiva para que desistan de la investigación, pero yo soy la más interesada en que esta situación se esclarezca y el buen nombre de mi papá y de mi familia quede en limpio. ¿Considera usted que esto sería un falso positivo por parte de la Fiscalía? Es muy posible frente a las metas tan altas que tienen que cumplir en este momento. Yo les solicito a ustedes, medios de comunicación, que revisen las estadísticas en educación, en la Secretaría de Educación y en la Fiscalía de cuántas denuncias se están presentando por este hecho
¿sí? Qué tanta agilidad le están dando a las audiencias, ¿sí? Y qué metas a nivel nacional les pusieron a la Fiscalía y a los entes penales para rendir metas en relación a delitos infantiles, ¿sí? Esto está haciendo que se motive la comunidad y eso está muy bien, que los niños que hayan sido violentados sexualmente, ellos tienen todo el derecho para hacerlo, pero hay mucha gente que es inocente y que puede estar incurriendo la Fiscalía en indebidas investigaciones y acusaciones penales. En caso de que se le determine la medida de intramuros a su padre, ¿usted apelará hasta las últimas instancias de poder aclarar esta situación? Por supuesto que sí, yo creo total y absolutamente en lo que mi padre está diciendo. ¿Sí? Él no tiene mancha, no tiene duda, él es una persona que, como le dije, tiene 42 años de matrimonio, es casado por la iglesia, tiene 3 hijas y ninguna de nosotros podría decir que mi papá tiene una conducta irregular en relación a sus hijas, ¿sí? Es una persona que tiene una vocación respetable de artista, es un muy buen docente, un muy buen instructor y eso es lo que tiene que hablar por él, ¿sí? Nadie está exento de que este tipo de cosas le pasen, ¿sí? Yo no busco la solidaridad de las personas que nos escuchan. Yo solamente quiero que quede en el subconsciente de que por esas metas tan altas que tiene que cumplir en este momento la justicia nacional, que es bienvenido y que se debe hacer, también hay que analizarse que hay personas inocentes que están siendo acusadas y que difícilmente con el sistema penal que existe en este momento en el ordenamiento jurídico colombiano es muy difícil que haya una defensa técnica de un debido proceso porque todo está en favor pues, de los niños que en este caso no pueden declarar, no pueden asistir a las audiencias y muchas veces los psicólogos que reciben este tipo de declaraciones de los niños malentienden o tergiversan o direccionan lo que el niño a veces no quiere decir.